Sean bendecidos, hermanos. Hoy vamos a hablar de la dependencia de Dios. Y nos vamos a referir a lo que dice Isaías en su capítulo 50, versículo 10. Dice así: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Este versículo expresa una molestia, un disgusto de Dios con aquellos que hacen su propia vida y se olvidan de Él y desoyen a su siervo. Son los que trazan su vida sin acordarse de su Creador. Dios resiste este tipo de personas. Los que temen al Señor, temer en el sentido de reverencia y de respeto, no en el sentido de miedo. Los que temen al Señor, aunque estén en tinieblas y aunque no vean luz, deben seguir confiando y apoyándose en su Dios, porque Él es nuestra única fuente de vida. El espíritu del anticristo está activo. La peste está presente como el Señor lo predice en la Biblia para los postreros tiempos. Esta situación que estamos viviendo puede llevar a que por razones de contagio se deje de utilizar el dinero y solo se acepten las tarjetas. También puede terminar en una crisis económica preparando el camino para la utilización de un chip para identificar a cada persona. Todo está escrito en la Biblia. Y estas son las señales de los tiempos últimos, antes de que venga Cristo a arrebatar a su iglesia, previo a la llegada del anticristo. Muchos apostatarán de la fe, abandonarán la fe. Por eso estos son tiempos de perseverar, porque el enemigo trata de que neguemos la fe. Estas situaciones son para valientes y para los comprometidos con Dios, sin tibieza. Quizás después de todo esto, muchas cosas no vuelvan a ser igual que antes. Sabemos que hay una lucha entre el Espíritu de Dios y el espíritu de este mundo, y en segundo lugar también hay una lucha entre el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre, o mejor dicho, la carne del hombre. Vamos a referirnos en primer lugar a la lucha del Espíritu de Dios contra el espíritu de este mundo. Para que el hombre no confíe en sí mismo, para que no arme su propia vida gobernándose a sí mismo y equivocándose en forma permanente, él tiene proyectos, tiene planes para la humanidad, desde antes de la fundación del mundo. El agua que tomas es el agua de Dios. El aire que respiras es el aire de Dios. La comida que comes es la que Él te da. Y la luz con que te alumbras es la del sol que Dios te dio. Él puso en el cielo el sol, la luna y las estrellas. Dios es el que establece todos los tiempos. ¿Y quién lo va a poder detener? Dios tiene un propósito con cada uno. Así como hizo el sol con un propósito, te hizo a ti con un propósito. Y no acepta proyectos personales. Dios tiene planes contigo. No te creó para que hagas lo que quieras, o lo que sientas, o lo que te parezca. No te ha hecho para que enciendas fuego propio para calentarte, porque Él tiene un fuego mucho mejor que el tuyo. Dios no te ha hecho para que te alumbres con tu propia luz,
porque Él es la fuente de la luz. Y cuando hablamos de luz nos referimos a la sabiduría e inteligencia que proviene de Dios, que es la que va a prevalecer por sobre este mundo, es la que le va a dar a la victoria a Dios en la lucha contra el espíritu del mundo. Mientras tanto, reflexionemos en estos conceptos que hemos vertido, para que nos ayuden a ser cada vez mejores y a tener cada vez más fe. Sigamos siempre en forma victoriosa. Nosotros tenemos que depender de Dios y somos dependientes de Él. Y habíamos dicho que Dios tenía, o el Espíritu de Dios tenía una guerra permanente contra el espíritu del mundo. Y vamos a desarrollar el segundo punto, que es esa guerra que tiene el Espíritu de Dios contra el espíritu del hombre, o mejor dicho, no contra el espíritu del hombre, sino contra la carne humana, la carne del hombre, entendiendo como carne todo lo que no es de Dios. El Espíritu de Dios está aquí, golpeando la puerta del corazón de los que son llamados para establecer el reino de Dios a la tierra. El Espíritu de Dios está llamando en el corazón de sus siervos para que con humildad y compromiso se desprendan de sus prejuicios y así llegar a la vida de mucha gente debilitada espiritualmente porque no tuvieron ocasión de conocer ese Jesús que nosotros sentimos en nuestro interior. Porque Cristo volverá, todos lo sabemos, y Él demanda de nosotros que preparemos esa segunda venida haciendo discípulos y salvando almas. La humanidad toda debe comprender que Dios no le reconoce la independencia a nadie. Por eso, los que vivimos en Cristo debemos llenarnos de Él y transmitir lo que hemos experimentado, que solo en Él está la vida. Es cierto que nos dio libre albedrío. Esto quiere decir que nos dio libre poder de decisión, pero no para hacer lo que se nos viene en gana. Porque lo que hagamos, bueno o malo, tiene consecuencias. Y esas consecuencias serán buenas o malas según lo que hayamos decidido. Lo que Dios quiere es que conozcas y hagas aquello para lo cual Él te ha creado. El hombre no ha logrado crear un motor que se autoabastezca, que sea autosuficiente. Todas las máquinas pierden parte de su energía en el funcionamiento. Del mismo modo, el hombre no puede funcionar por sí mismo, no puede alumbrarse ni calentarse a sí mismo. Dios es nuestro combustible espiritual y físico porque Él sustenta todo nuestro ser. El ser humano no es la máquina perfecta, es un ser dependiente. Dios te hizo para que vivas en dependencia con Él y en convivencia con otros seres humanos creados. Es imposible vivir aislados. La actual pandemia, ahora que no podemos hacerlo, nos muestra cuán importante es compartir nuestras vidas con otros seres creados. Por eso te puso 2 mandamientos en los cuales se cumple toda su voluntad y que vamos a repetir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes vivir sin Dios y no puedes vivir sin tu prójimo. La única manera de vivir ligado al prójimo es amarlo, porque no puedes vivir ligado a tu prójimo si no lo amas. Todo eso quiere Dios para su creación y el hombre. Dios quiere la obediencia del ser humano. Dios quiere que los que no lo conocen, lo conozcan. Y los que no le obedecen,
le obedezcan. Porque muchas veces decimos que sin Dios no somos nada, y lo decimos de boca. Porque ¿sabes una cosa? La actual situación demuestra que es una frase real, porque dependemos solamente de Él. Dependemos de que ilumine los científicos para que generen una vacuna. Dependemos de Él ante una posible crisis económica mundial. Dependemos de Él para que detenga el avance del espíritu del anticristo. Dependemos de Él para que se abran nuevamente las iglesias. Dependemos de Él para poder volver a vernos personalmente. Todo lo que sostiene el hombre se puede desvanecer en un solo instante. Hoy no sabemos qué va a pasar mañana. Es tiempo para que los cristianos dejemos la tibieza y nos aferremos de verdad a un Dios en el que debemos confiar ciegamente, clamando y orando fervorosamente, porque en verdad, dependemos absolutamente de Él. Que Dios los siga bendiciendo.